Me parece que ya estamos todas y todos. Buenos días, buenas tardes para quienes están conectados desde otras latitudes. Les damos la bienvenida a la presentación de la versión en francés de las recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia. Agradecemos a la Red Argentina por el Derecho a la Identidad, Canadá y Estados Unidos, por la organización conjunta de esta actividad, a las y los periodistas y corresponsales que van a compartir sus experiencias de trabajo, y por supuesto a todas y todos los que nos acompañan hoy. Entre ellas y ellos, María Teresa Piñeiro y María Soledad Astudillo, junto a sus equipos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a Carmino Neto de la Alianza Francesa, a los miembros de la Red por la Identidad, Canadá y Estados Unidos que se sumaron. También contamos con la presencia de Silvina y María Laura Stirman de la agrupación Hijos, con sede en París, Sophie Tonon, abogada de familiares franceses desaparecidos en Argentina, en Francia, y además contamos con la presencia de periodistas, de traductoras, traductores, docentes, estudiantes, investigadores, investigadoras de distintas universidades, algunos realizadores audiovisuales. Si quieren pueden volcar en el chat sus nombres e institución, ya que somos relativamente pocos y es una reunión cerrada para conocernos un poquito más, los que gusten, por supuesto. Aprovecho para comentarles también que este material que estamos presentando hoy se encuentra disponible en nuestra web www.defensadelpublico.gov.ar y que además les vamos a estar enviando esta versión en PDF por mail. Por supuesto, el material se puede circular y se puede compartir. También les comento que al finalizar esta charla va a haber un tiempo para un breve intercambio, así que les vamos a pedir que quienes quieran intervenir pueden ir volcando a medida que vayan teniendo preguntas, las pueden volcar en el chat, así nos organizamos y seleccionamos algunas, ya que el tiempo siempre es tirano, probablemente no haya tiempo para todas, pero vamos a tratar de armar un intercambio aprovechando a este espacio. Ahora sí, entonces, doy inicio a la actividad y le cedo la palabra a la defensora del público, Miriam Lewin. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Buenos días, buenas tardes, de acuerdo a la latitud en la que se encuentran. Ustedes saben, bueno, aquí está la fotógrafa, Daniela Andam, la fotógrafa de la institución. Ustedes saben que la Defensoría del Público, si no se los cuento, es un organismo creado en el año 2009, empezó a funcionar en el 2012 por la Ley de Servicios de Comunicación de la Argentina, que considera a la comunicación como un derecho humano. Es una organización que recibe reclamos de las audiencias, principalmente de radio y televisión, pero recientemente, cada vez más frecuentemente y en mayor porcentaje de medios y vías digitales, plataformas, redes sociales, etcétera, de manera que hemos tenido que adecuarnos a estas nuevas épocas, teniendo en cuenta que la puesta en funcionamiento del organismo data ya de casi 12 años. Cuando asumimos esta administración de la Defensoría del Público, corrían épocas de aislamiento preventivo y obligatorio. Y una de las primeras cuestiones que quisimos encarar fue proveer recomendaciones. Nosotros no tenemos potestad sancionatoria y vamos por la vía pedagógica, por la vía del diálogo. Construir con quienes sabían de la temática, organismos de derechos humanos, abuelas, madres, hijos, nietos, académicos, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y en ese momento el sector público también, la Secretaría de Derechos Humanos, la construcción de las recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia. Y cuenta con una foto de la querida Tati Almeida en el Parque de la Memoria, hecha por un fotógrafo italiano
Giancarlo Cheraudo. ¿Por qué decidimos construir estas recomendaciones? Porque más allá de quienes tienen un alineamiento ideológico adverso a la temática de derechos humanos y a las políticas de memoria y verdad y justicia de la Argentina, había muchos colegas, comunicadores y comunicadoras, que por desconocimiento de ciertas temáticas muy delicadas abordaban de manera incorrecta lo que tiene que ver con estas políticas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se trataban las apropiaciones, se hablaba de adopción ilegal. No se trata de una adopción ilegal, se trata de un crimen de lesa humanidad, se trata justamente de una apropiación, de una sustracción de menor, de una supresión de identidad. Cuando aparecía un nuevo nieto o una nueva nieta, inmediatamente intentaban conseguir una entrevista y que esta persona diera la cara públicamente reivindicando las políticas de abuelas, y se frustraban profundamente cuando esto no sucedía. Era muy común la utilización del concepto de la guerra sucia, cuando aquí no hubo una guerra, porque no se enfrentaron dos ejércitos, ni siquiera se enfrentó un ejército poderoso con un ejército pequeño y con mucha menor potencia de fuego. Aquí hubo un Estado terrorista que la emprendió contra la sociedad civil. Se utilizaba mucho el término presidente de facto o gobierno de facto, y no dictadura cívico-militar. De manera que consideramos que había que reflexionar junto con periodistas que cubrieran la temática para poder abordar con responsabilidad y con sensibilidad. Había otras cuestiones éticas, como por ejemplo, ¿se le daba voz a los represores? ¿Es útil, es democrático habilitar un micrófono, una cámara o reflejar declaraciones en un texto de quienes habían cometido crímenes aberrantes? Reflejar sus argumentos, sus defensas, y si es así, ¿de qué manera? ¿De qué manera incidía la cobertura constante y sostenida de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la construcción de una conciencia democrática y en garantizar que el nunca más fuera efectivamente nunca más? Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta actividad, en la Semana de la Memoria, y dedicamos esta actividad a las víctimas francesas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Andrés Roberto Duro, Françoise-Marie Lothier de Martínez, Jean-Marcel Soler, Jean-Yves Claudette Fernández, Juan Roger Peña, Marcel Amiel, Marcel Telliot, Marianne Eris Tissot, Mario Roger Julián Cáceres, Maurice Giguère, Padre Gabriel Longueville, Paul Telliot, Pierre-Albert Peñengue, Raphaël Tello, Robert Marcel Boudet, Sor Alice Zomont, Sor Leonie Duquet y Yves Domer. Este trabajo, como todas las recomendaciones que elaboramos en la Defensoría del Público, fue fruto de una producción interdisciplinaria que en este caso involucró titulares de juzgados y fiscalías, querellantes, sobrevivientes, familiares e integrantes de organismos de derechos humanos, como ya les dije antes. Este material se publicó originalmente en el 2021. Tradujimos estas recomendaciones al inglés, como hacemos siempre, y este año pudimos traducirlas también al francés. La idea surgió de un intercambio con Héctor Rómbola, de la Red Argentina por el Derecho a la Identidad, a partir de la necesidad de contar con algún material orientador sobre esta temática para periodistas y corresponsales francoparlantes, y a raíz también de algunas consultas de colegas radicados en el exterior. Fue gracias a Odile Beck Girondo, quien es además la viuda de Alberto Girondo, compañero de cautiverio mío en la Escuela de Mecánica de la Armada, que pudimos llevar adelante esta traducción. Nuestro saludo y nuestro abrazo a Odile, que lamentablemente no pudo estar hoy aquí por razones de agenda. La idea de este panel
es compartir experiencias de trabajo en el abordaje periodístico de los derechos humanos en América Latina desde el exterior y los desafíos que encuentran las y los periodistas y corresponsales a la hora de llevar adelante esta tarea. En contextos como el que estamos viviendo, nos parece sumamente importante mantener nuestra labor y difundir herramientas para el desarrollo de un mapa comunicacional verdaderamente democrático en defensa de los derechos humanos. Así que muchas gracias por el interés y por acompañarnos. Avant, allez-y. Ujú. Muchas gracias, Miriam. Ahora vamos a escuchar a Louis André Williams. Louis es periodista, corresponsal en Buenos Aires de Mediapart y L'Express de Francia y La Libre Belgique de Bélgica. En septiembre de 2023 publicó una investigación en 3 capítulos en Mediapart sobre las adopciones ilegales en Chile bajo la dictadura de Pinochet, visibilizando así las historias de las víctimas adoptadas por parejas francesas. Te escuchamos, Luis. Muchas gracias. Bueno, sí, mi intervención va a tratar más de mi experiencia en esa investigación en Chile, pero bueno, creo que puede ser una reflexión útil para la cobertura de esos temas de derechos humanos. Y bueno, les voy a contar un poco un resumen rápido de qué se trata esa investigación. En 2014 hay una ola de testimonios en Chile de madres que cuentan que durante la dictadura militar, cívico-militar, en los años 70-80, les robaron sus niños y niñas. Esa ola de testimonios es investigada por un medio chileno que se llama CIPER y descubren que fueron esos niños secuestrados, niñas secuestradas, fueron adoptadas por parejas occidentales, sobre todo parejas extranjeras. Entonces, en el mundo entero se encuentran esas personas que fueron robadas muchas veces al nacer. Agrupaciones se crean, se juntan, se investigan, empiezan a investigar y ahí surgen primeros números. Primero surgen el número de 20.000, es una estimación, 20.000 personas que fueron robadas. Otras agrupaciones hablan de 50.000. Una investigación de la justicia también se abre al principio del 2018. Y ahora mismo hay más de 1.000 denuncias en esta causa y hay 0 condenas. O sea, estamos en un marco muy distinto del de Argentina porque no hay resultados de la investigación, sabemos muy pocas cosas de cuántas víctimas fueron y sabemos muy pocas cosas sobre el móvil, el porqué de todos esos secuestros, desapariciones forzadas de niños y niñas. Ahí van a ver que mi vocabulario conceptual no es tan preciso como es en el marco de la cobertura en Argentina, porque no fue tipificado en Chile. Se habla mucho en la prensa de adopciones ilegales, adopciones irregulares, robos de niños. Hay como, es mucho menos claro que en el caso argentino. Algo que quisiera contar, no sé si estoy bien de tiempo, sí, creo que sí, es que para mí una brújula que me permitió navegar en el medio de toda esta confusión fue la dimensión de género. Y creo que no fue algo tan visibilizado en la cobertura de este caso chileno, que el foco fue mucho más puesto en, fue un plan de la dictadura, fue seguramente orquestado por la dictadura, algo que todavía hace falta comprobar mucho, pero sí, para mí algo muy importante y muy tangible es que fue violencia de género y que sustracciones de niños y niñas en muchos contextos, no solamente en Chile, ocurren en contextos de violencia patriarcal. Y eso fue muy importante para mí ponerlo en relieve y creo que es una herramienta que es una brújula que hay que tener en cuenta cuando cubrimos esos temas de sustracción de menores, porque siempre se trata de una
vulneración de los derechos de la madre también, además de una vulneración del derecho a la identidad. Entonces, en mi investigación visibilicé eso como esas mujeres en sus testimonios cuentan también violencia en los hospitales, violencia obstetrical, secuestros en instituciones que tenían como objetivo de reeducar y de castigar esas mujeres, no solamente por ser mujer, pero muchas veces por ser mujer pobre y no blanca. También hay una perspectiva, además de género, así interseccional, que me parece relevante tener en general para ese tipo de cobertura. No sé, Miriam, cómo estoy de tiempo, no sé si lo maneje bien, si me queda tiempo para hablar o no. Le podemos preguntar a Luciana. Si querés, sí, podés un par de minutitos más de comentar algo más. Bueno, algo más que sería una autocrítica que haría, porque bueno, me puse a leer de nuevo mis notas, es que, y creo que Anaís va a hablar de eso, es la importancia de explicar al público lo que significa una dictadura cívico-militar y lo mencionan en su trabajo. Yo entrevisté al ministro Balmaceda, que es el juez que tiene esa enorme investigación a cargo y que habla muy poco con la prensa y al final aceptó. Y fue muy impresionante y muy raro porque su principal declaración fue, para mí, a mi juicio, no hay ningún vínculo con la dictadura de Pinochet, lo cual era bastante primero sorpresivo porque es un juez dando ya casi una conclusión en el medio de una investigación que está en curso, pero sobre todo su conclusión, su explicación era, ¿por qué? Porque los casos que yo estoy investigando no tienen que ver con militares o familias de militares. em, Son casos que involucran, por ejemplo, gente sacerdotes, curas, asistentes sociales, abogadas, abogados, funcionarios, médicos, enfermeras. Y fue una forma de decir, ok, acá no pasó nada que había que cuestionar y lo hice en mi cobertura mostrando que había un vínculo entre el contexto de la dictadura y el hecho de que muchas personas de la sociedad civil participaron en esos hechos, pero releyendo mis artículos, es verdad que no puse, o sea, no usé esa palabra de dictadura cívico-militar que permite entender por qué ocurren esas cosas, o sea, por qué ocurren esas cosas a la vista de todos y no es solamente un Estado desde arriba que pone en marcha ese tipo de represión terrible. Así que nada. Muchísimas gracias, Luis André Williams, por compartir tus reflexiones y tu investigación, que es tan interesante. Ahora es el turno de Martín Movilla. Martín es periodista y productor de origen colombiano y está radicado en Canadá. Trabaja para el programa Enquête de Radio Canadá. Desde 1990 investiga sobre conflictos armados internos, guerras, sectas religiosas, cárteles y mafias, narcotráfico y corrupción en países como México, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Guatemala. Te escuchamos, Martín. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias a todas, a todos, a todas las personas que están presentes con nosotros hoy. Yo creo que cuando se habla de derechos humanos en América Latina y uno hace un viaje de un país al otro, se encuentra con cosas que son cada vez más sorprendentes. Sorprendentes porque de alguna manera a través de los años y de las décadas no hemos podido lograr tener, y eso es lo que me parece interesante en el documento de recomendaciones, unos términos que permitan definir claramente las conductas que pueden ser en materia penal típicas, jurídicas y culpables, como dicen los abogados, pero también conductas que pueden ser simplemente inmorales y que nunca fueron juzgadas.
Cuando uno se pasea, por ejemplo, por Guatemala, donde en la década del 70, 80 y 90 hubo miles de niños que fueron vendidos, literalmente, a europeos, canadienses y estadounidenses, es difícil encontrar siquiera una definición del término de robo de un niño, de adopción ilegal o de apropiación de menores, porque hay una parte que está pegada al conflicto armado guatemalteco, por ejemplo, donde los militares sacaban a los niños, como sucedió en América del Sur, se los entregaban a familias de personas adineradas al interior del país o los entregaban a extranjeros. Posteriormente llegaron organizaciones de Naciones Unidas que ayudaron a sacar menores. El problema radica en que en 1980, 84, 86, hasta la década del 90, 1992 o 93, en Guatemala uno podía literalmente comprar un niño en un proceso que costaba de 7.000 a 25.000 dólares americanos. Comprarlo sin ningún problema, con documentos y con todo, sino que lo que, por ejemplo, en una investigación que hicimos hace un par de años, descubrimos es que muchos de los niños que están en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, como ellos mismos habían comenzado a hacerlo, son niños que en realidad no eran hijos de padres muertos, no eran hijos de personas que murieron en el conflicto o no habían fallecido en el hospital al nacer, sino que habían sido robados y llevados a otras partes. Estos robos de niños no han sido realmente documentados. Es como si en un país entero, completamente mucha gente decidiese que es un tema que hay que darle la vuelta a la página y olvidarse que existe. Por lo tanto, en Guatemala, como en muchos otros países de Centroamérica, no existen términos ni maneras de tratar este tipo de casos. Si vamos a términos más recientes, porque eso digamos que tiene que ver más con la historia, pero si vamos a casos más recientes, sobre violaciones de derechos humanos podemos llegar a México o a Colombia, por ejemplo, y vamos a encontrar que no hay nombres para ponerles a las cosas que significan violar los derechos de la gente. Entonces, las desapariciones forzadas comienzan a ser un poco esclarecidas en los procesos de paz, pero se van quedando en que los desaparecidos forzados son solamente aquellos que el Estado posiblemente se llevó, pero que nadie sabe quiénes son. Y cuando uno va a ver las cifras, encontramos miles y miles de personas que un día surgieron como simplemente desaparecidos de sus familias y que nunca fueron llevados a una lista general nacional que permita saber qué pasó. En ese sentido, a los periodistas les cuesta trabajo encontrar una definición para saber qué hacer. Y regreso al tema de las recomendaciones, que me parece que es nuestro tema central. Hace falta tener puntos de referencia que nos permitan anclar no un discurso, sino la responsabilidad periodística para llamar las cosas por su nombre. Es fácil perderse en medio de lo que uno va encontrando y que son las terminologías usadas oficialmente. Pues son los estados quienes las utilizan, son las fiscalías las que las utilizan, son las muchas ocasiones las defensorías populares quienes las utilizan y tratamos de encontrar siempre como maneras de llamar las cosas y se nos olvidan las víctimas, se nos olvidan las consecuencias, se investigan poco de dónde vienen las cosas. Hacía referencia a Guatemala porque como muchos de esos niños no fueron finalmente robados a padres muertos en el conflicto, entonces mucha gente considera que no son parte realmente del conflicto, sino víctimas de un crimen común, robo de niños. Y no lo es, pero pues mucha gente lo considera. Varias de las personas acusadas, como Efraín Ríos Montt, por ejemplo, que fue el dictador, su cuñada, que era la que dirigía en su momento la organización que exportaba más niños al extranjero, vendidos y quitados de sus familias en los hospitales, nunca fueron juzgados por esos hechos. Y algunos de quienes han sido acusados históricamente contra quienes nunca ha habido pruebas concretas y que se consideran salvadores de niños que fueron vendidos al extranjero porque les dieron una mejor vida que la que hubiesen tenido en un país en guerra, han sido candidatos presidenciales, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, presidentes del Congreso, sin que hasta hoy en el momento en que nos hablamos, en Guatemala se tenga un término para definir qué sucedió. Es increíble que falta de esos términos haya reportajes que hablan de lo sucedido, de la tristeza de lo sucedido, de la falta de justicia, reparación y memoria, y del otro lado quienes aseguran que efectivamente quienes sacaron a esos niños del país deberían recibir casi que una medalla por haberles salvado la vida y haberles dado la posibilidad de vivir en una mejor sociedad, salvo que muchos de esos niños hoy, incluso viviendo en familias muy ricas en Europa o en América del Norte, cuando regresan a Guatemala, se sienten como efectivamente si hubiesen sido robados ayer, porque se dan cuenta que todo lo que les dijeron de su vida era falso, que tienen una mamá y un papá que nunca los abandonaron, o que tienen una mamá y un papá que alguno de los dos en medio de una separación se quedó con él y terminó vendiéndolo. En fin, las historias son de horror y vienen detrás de una realidad que pocas veces entendemos. Finalmente, quiero decir que cuando
uno toma el tema de derechos humanos, uno de los grandes problemas latinoamericanos es encontrar la definición de qué decir y cómo decirlo cuando se habla de un dictador o cuando se habla de un torturador o cuando se habla de una persona que cometió delitos de lesa humanidad, porque nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo porque las sociedades muchas veces están divididas en torno a los nombres que hay que dar y hay gente que apoyó y apoya lo que sucedió y a los grupos que lo hicieron y muchas veces pues el periodismo se acomoda buscando una posición que muchos consideran simplemente neutra, pero que en la realidad puede ser un problema mucho más complejo, porque no hay neutralidad simplemente porque no se llega a la verdad y no se dan contextos. En ese sentido, yo sí pienso que tener recomendaciones, tener puntos de partida, uno podría compartirlos o no, podría criticarlos o no, asumirlos o no, pero al menos tiene unas recomendaciones y unos puntos que permiten comenzar un debate real y es, ¿estamos cubriendo bien lo que sucedió en países golpeados fuertemente por violencias, por dictaduras, por desapariciones, por tragedias y por masacres? Una vez que comencemos a discutir, vamos a tener más respuestas y seguramente vamos a mejorar la calidad de la información que todos, todas y todos damos a través del mundo en ese tipo de conflictos. Gracias. Muchísimas gracias, Martín Mobilia, por tu aporte y por el enfoque que le diste a tu exposición. Ahora pasamos a Anaí Dubois. Anaí es periodista francesa, radicada en Argentina hace 10 años. En ese periodo colaboró con varios medios franceses e internacionales como Le Point, Le Figaro, Septinfo, Radio-Canada, RMC. En la actualidad trabaja como corresponsal de Le Monde, Les Echos y BFM TV. Gracias, Anaí, te escuchamos. Hola, primero buenas tardes a todos y todas y gracias por darnos la oportunidad de intercambiar sobre este tema que es tan importante y agradecer por la guía de recomendaciones. Voy a empezar por este punto. Como bien dijo Martín, es una herramienta muy importante y muy útil para nosotras, para nosotros a la hora de escribir, ¿no? El trabajo de corresponsal tiene esta doble exigencia, que es a la vez contar, dar cuenta de lo que está pasando, pero también no solamente traducir, sino trasladar conceptos en dirección de una sociedad que por ahí no conoce bien la historia del país ni el contexto social. Así que esta guía me parece que es súper importante, es muy útil para nosotras y nosotros, y también es muy útil cuando nos enfrentamos o discutimos estos conceptos con nuestras reacciones en el momento de la edición, por ejemplo. Si se cambia un término, bueno, está bueno tener la guía de recomendaciones para defender nuestra posición o nuestra voluntad de imponer tal terminología en vez de otra. Y como bien lo decía Luis, yo noté en mi trabajo de cobertura de estas temáticas que lo más difícil es poder resaltar, subrayar la dimensión civil de la dictadura en Argentina. El concepto, la palabra cívico-militar traducido al francés casi no existe. Hice una pequeña búsqueda en una base de documentación que tenemos y entre el 21 de marzo de 2003 y hoy, en distintos medios de Francia, si hago la búsqueda con dictadura argentina, hay 13.780 notas que aparecen. O sea, es una temática que se cubrió bastante. En cambio, si pongo cívico-militar o la traducción o las traducciones de este concepto, casi no aparecen notas con este concepto adentro, y cuando aparecen es en la boca de algún universitario, un investigador, y no en el propio texto del periodista. Entonces, es una dimensión, la dimensión civil, que si la queremos cubrir, muchas veces por una cuestión de espacio, de tiempo, etcétera, casi que le tenemos que dedicar una nota en sí. En mi caso, en el 2016 escribí una nota sobre el juicio a ejecutivos de Ford, y ahí pude poner en relieve esta dimensión civil y todo como el engranaje entre los militares, empresas y personas de la sociedad civil que
que fuera posible todo lo que sucedió acá. Y en este sentido, realmente creo que es importante el trabajo que hicieron y muy importante también darle difusión a nuestros colegas, nuestras colegas que están en París o que están en Canadá o en donde fuera, que a veces tienen que agarrar un tema así sin conocer el país, sin conocer la historia. Entonces, eso, como que es muy necesario, al menos para cuestionarse a la hora de traducir y a la hora más que traducir, ¿no? De trasladar conceptos enteros hacia una población que desconoce el contexto. Muchas veces, y yo hago también como Luis una autocrítica, volví a leer mis notas sobre este tema, un poco por facilidad, un poco por comodidad, lo que hacemos para que la persona que va a leer la nota entre directamente en la historia argentina es apelar a figuras o conceptos muy conocidos para que el lector pueda entrar rápidamente en el contexto. Por ejemplo, bueno, dictadura militar es una imagen fuerte que permite a la persona que va a leer la nota entrar directamente en la historia argentina porque vio películas, porque vio documentales y un poco sabe de esto. La figura de las abuelas también permite mucho porque en Francia, como en muchos países, son muy conocidas, muy reconocidas por su trabajo, entonces permite eso, llamar la memoria y la conciencia de alguien que está a 13.000 kilómetros, que quizás nunca viajó a Argentina y desconoce el contexto. Pero muchas veces, por falta de espacio, por falta de tiempo, por falta también bueno, un poco por comodidad, lo tenemos que reconocer, no entramos en el detalle de la dimensión civil de la dictadura y creo que es importante hacer enfoque en esto, más en el contexto que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, donde sabemos que si se reproducen este tipo de régimen autoritario, criminal, con terrorismo de Estado, no va a ser con tanques y con militares, probablemente tendrá otra forma. Entonces, la dimensión civil y el rol de la sociedad en este contexto histórico me parece aún más importante hoy en día poder tratarlo, cubrirlo y explicarlo. Muchas gracias, Anaí Dubois, por compartir estas reflexiones. Antes de pasar a Héctor Rómbola, quería recordarles que quienes quieran formular alguna pregunta o hacer algún comentario, alguna intervención, pueden dejar ahí sus comentarios en el chat y después sí de la intervención de Héctor vamos a abrir micrófono para un par de preguntas. Entonces, ahora sí, para cerrar este segmento de exposiciones, vamos a escuchar a Héctor Rómbola de la Red Argentina por el Derecho a la Identidad, institución coorganizadora de esta actividad. Héctor Edi Rómbola llegó a Toronto desde Argentina en 1981. Desde entonces ha incursionado en las áreas de genética molecular, trabajo social y la consultoría a pequeños negocios. Fue delegado gremial y trabajó en equipos de ayuda a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia en el hogar. Desde hace 28 años lidera una consultora bilingüe de negocios y contabilidad. En 2015 organizó y desde entonces dirige la Red Argentina por el Derecho a la Identidad, Canadá-Estados Unidos, que forma parte de la Red por la Identidad que acompaña a las abuelas de Plaza de Mayo aquí en Argentina. Gracias, Héctor, te escuchamos. Bueno, bueno, quería darle las gracias a todos y todas y bueno, contarles un poco, en principio, qué es la red. Nosotros somos un nodo dentro de una red más amplia, la Red por la Identidad, que tiene nodos en Francia, en España, en Italia, además de en Canadá y Estados Unidos, y nodos en cada provincia de la República Argentina. Como decía Luciana, nuestro trabajo es ayudar a las abuelas de Plaza de Mayo en lugares donde ellas no tienen filiales. Y en el caso, en el caso nuestro, nosotros recibimos y preparamos casos de argentinos o argentinas nacidos entre 1975 y 1982 y que tienen dudas sobre su identidad. Una de las cosas que hacemos
es hacer un seguimiento en el tiempo, porque este proceso a veces toma hasta años. Otra de las actividades que tenemos es la de difusión y educación a través de campañas, principalmente en Canadá y Estados Unidos. Debido al tamaño del territorio de los dos países, nuestros enlaces han sido siempre virtuales como norma. Y por esa razón, la palabra para nosotros es esencial para la comunicación. Obviamente nosotros y nosotras no pertenecemos a la media, obviamente, pero sí tenemos un rol en la difusión de ideas y conceptos. Y en esta última área es donde este trabajo en francés y también el del inglés toma una gran importancia en nuestras iniciativas. Creo que el mensaje tiene que ser claro y preciso. Fuera de Argentina, como muy bien hemos mencionado, hay que crear una memoria colectiva históricamente correcta y consistente debido a las diferencias culturales. Los sucesos y efectos de la dictadura cívico-militar y su contexto histórico aún hoy influencian la vida de los argentinos. Es quizás no completo decir que son eventos que ocurrieron hace 50 años e históricamente separados de lo que ocurre hoy en día. Esa es una visión negacionista. Ejemplos de esa falacia es que aún hoy hay juicios de lesa humanidad que aún siguen y su continuo intento de suprimirlos. Hay también intentos de liberar a los presos, ¿no? Nuestra búsqueda de nietas y nietos desaparecidos con vida que caminan entre nosotros con dudas sobre realmente quiénes son, es otra prueba. Y uno no menos importante es el hecho repudiable que se supo ayer sobre la militante de Hijos, que fue privada de su libertad, golpeada y abusada sexualmente, lo cual es un calco de lo que ocurría en la dictadura. La vida política y social en Argentina es tan dinámica, tan vertiginosa, que por ahí escuché hace poco que se siente como que un día en la vida de Argentina equivalen a 4 años en la vida de los países nórdicos de Europa, ¿no? Y esto nos fuerza o nos responsabiliza de tener un mensaje sólido y sobre todo consistente. Si no es posible, no es posible entender y transmitir lo que pasa en Argentina a un contexto culturalmente diferente, como es en este caso el público francés. No, esta obra en francés viene a contribuir justamente a la comprensión de ese complejo problema y que sigue ocurriendo en Argentina, donde ha vuelto el mensaje de odio y de demonizar a quien no piensa como el gobierno. En ningún país está exento de esta regresión. Los resultados electorales en Europa y en Estados Unidos, las guerras que se liberan hoy en día, y si nos parece válido imaginar la ironía de un día en Argentina son 4 años de vida en otros países, quizás estamos viviendo en Argentina lo que puede pasar en el mundo. Iniciativas como esta en francés, que ayudan a crear un puente comunicacional con la cultura y la lengua francesa, junto con el compromiso de miles, casi diría millones de personas, nos permiten pensar que este destino se puede evitar y en el caso de Argentina revertir. Por mi parte, quiero terminar diciendo que este cuadernillo, este trabajo es muy útil en nuestras traducciones. La versión en inglés fue motivo de definición en discusiones que teníamos dentro de la red con respecto a qué términos usar y creemos que este mensaje en francés, o este trabajo en francés, perdón, nos va a servir como referencia a traducciones al mundo francoparlante. Bueno, muchas gracias. Merci. Thank you very much. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, damos entonces por concluida esta primer parte y ya tenemos un primer comentario de María Laura Stirman de Hijos París, que quería, bueno, hacer un comentario sobre lo que mencionó ahí, así que le pasamos la palabra a María Laura. Hola, gracias por este encuentro y todos estos temas que son sumamente interesantes. Yo quería decir sobre justamente lo que dijo Anaís, porque, bueno, yo soy miembro de Hijos París y nosotros nacimos paralelamente a lo que fue Hijos Argentina. Nosotros nos creamos en el 96.
Entonces, ya desde ese momento tuvimos muchas posibilidades de hacer encuentros, sensibilizar acá sobre lo que fue la dictadura, la realidad argentina. Y justamente nosotros esas palabras que dijo Miriam con respecto a la guerra, al terrorismo de Estado, a los dos demonios, bueno, todo eso lo fuimos trabajando mucho y no había equivalencias en francés. Y en ese momento lo que hicimos fue directamente forzar el concepto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hablamos de apropiación cuando no se dice apropiación, pero ya como es una palabra que no se conoce y que pertenece a una realidad que ellos también no vivieron, también se fue imponiendo de alguna forma. Entonces, no tal vez en la prensa, pero más en el área de la militancia, ¿no? Y entonces eso funcionó y cada vez que nos preguntaban, nosotros explicábamos por qué no era un robo de una adopción forzada, sino una apropiación y traducido así tal cual. O sea, eso lo fuimos trabajando así. Otra cosa que le quería relevar de lo que se estuvo diciendo es que justamente lo cívico-militar también hay que compararlo con que acá esa parte tampoco ¿cómo se dice? Se trató a nivel histórico, o sea, hay muchos huecos también la historia, no sé, incluso la historia de la Segunda Guerra Mundial, no hubo un juicio hacia los civiles, y hoy por hoy nosotros hacemos, yo pertenezco también a la CAF, que es la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, y hacemos muchos debates, notablemente sobre, por ejemplo, la subida a la extrema derecha en Argentina, qué repercusión tiene en los países, qué perspectiva nos puede dar, justamente como decía Héctor, en los futuros cercanos a las próximas elecciones francesas, que todo el mundo teme que sea Marine Le Pen o quien representa al partido de extrema derecha, quien gane las próximas elecciones. Y en realidad también, o sea, fuimos o sea, analizando esto del neoliberalismo y su encraje en la historia del fascismo, justamente con personajes que fueron ideólogos del neoliberalismo, que ya tiene un componente violento dentro de lo que fue su imposición de un sistema capitalista con sus perros de guardia, digamos, que son la violencia estatal. Entonces son temas que no se han tratado necesariamente acá en Francia ni en Europa, y justamente por eso atrae mucho la atención de los analistas en este momento, en este contexto. O sea, no va a ser una dictadura militar, pero sí puede llegar, podemos temer una violencia estatal que imponga un liberalismo. Entonces, todas esas cosas hay que verlas en esa perspectiva. Bueno, obviamente nosotros no teníamos la intención de hablar como un periodista, sino como un militante, entonces forzábamos los términos para que eso se imponga en la sociedad. Quería compartirle esta experiencia nuestra con respecto a lo que fue cómo hablar de la dictadura nosotros como estábamos creciendo en justamente la construcción de los conceptos. Lo fuimos haciendo así, de alguna forma lo imponíamos así, pero no era amplio como una difusión de prensa. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, María Laura, por compartir también esta experiencia del trabajo de ustedes. Bueno, mientras alguna más se anima, Miriam acá tenía una consulta para Luis, si podías dar un poco más de precisiones acerca de algún caso de apropiación de bebés en Chile y qué instituciones fueron facilitadoras de este delito y cómo, si pudieras dar precisiones de cómo se sacaban estos chicos y chicas al exterior. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil. Primero, hay una variedad de casos que es impresionante. Hay en algunos países, por ejemplo, el país donde más casos hubo y más investigación hubo fue Suecia. En el caso de Suecia, los adoptados chilenos de Suecia que descubrieron que habían sido robados, sustraídos a su familia biológica, la gran mayoría fue mediante una institución sueca, pública, que sigue existiendo, que se llama el Centro de Adopción Sueco. Tenía intermediarios en Chile que trabajaba en una... Siempre es una red de complicidad
muy difícil de establecer porque enfermeras, enfermeros, matronas, médicos, jueces, como decía antes, ¿no? Abogados, hay como una cadena de complicidad que permitió que eso pasara. Pero sí hubo intermediarios, como en Sueca, por ejemplo, una mujer que falleció hace poco sin responder de sus actos, que se llama Maria Elgren, en Suecia, hay evidencia que muestra que ella fue un intermediario y que permitió, facilitó que salgan tantos chicos y chicas de manera totalmente ilegal y sin el consentimiento de las familias biológicas. Eso es para hablar del caso de Suecia. Después, cada país de destino tiene sus particularidades. En el caso de Francia, fue muy difícil investigar o encontrar un modus operandi, para decirlo de esa forma, porque en Francia hay de hecho, hace 2 años, ahora, o sea, no se puede más, había una ley que permitía adopción por vía individual. Eso significa que los padres adoptivos pueden ir por cuenta propia, por decirlo así, o sin pasar por instituciones oficiales autorizadas por el Estado francés. Eso significa que es aún más difícil mapear quiénes fueron los intermediarios involucrados en los casos franceses, porque no hay como una grande institución que hacía un poco el nexo. Eso por un lado. Y no sé si la pregunta tenía que ver cómo pasaba en Chile, pero repito, es muy difícil establecer las responsabilidades y un modus operandi porque la investigación no avanza en Chile y toda la información que tenemos la tenemos gracias a agrupaciones de personas, de voluntarios, o sea, que trabajan de manera totalmente gratuita y voluntariada, sin claro, sin ningún tipo de ingreso de fuente de dinero estatal o respaldo estatal o institucional, y que investigan para encontrar esos niños y niñas que están literalmente en el mundo entero, y gracias a esas agrupaciones encontramos formas de apropiarse de niños durante la dictadura. La más común era al nacer, justo después del parto, se llevaban el bebé para lavarlo, por ejemplo, y después decían que el niño o el bebé, la criatura, había muerto. Eso es lo más común. Después, el otro tipo más frecuente que yo pude observar también es asistentes sociales iban a ver madres pobres en situación de pobreza que suponían que tenían problemas para criar a sus niños o niñas, y les sugerían de dejar, por ejemplo, en una guardia durante el día o durante la semana para poder trabajar, y desaparecía el niño o la niña así. Pero tengo otros casos de secuestros en el medio de la calle de por ejemplo, una niña a los 6 años, un juez la puso en un auto, desapareció y estuvo adoptada por una pareja francesa que no sabían, obviamente, que había pasado esto, y fue adoptada mediante o sea, en un hogar que era totalmente legal, también tenía la apariencia de legalidad. Por eso la palabra adopción ilegal es no describe bien lo que pasó. No sé si respondí. Sí, Gracias. perfectamente. Sí. No sé si alguien más pueden ser las y los expositores o alguien del público, si alguien más quiere comentar o preguntar algo.
Si no, bueno, vamos le vuelvo a dar la palabra a la defensora Miriam Lewin para hacer un... Yo quisiera Sí, simplemente acotar algo, Luciana, si es posible. por Eh, supuesto. Escuchando a Luis, hay una cosa que cuando uno hace reportajes en muchas partes sobre temas de derechos humanos, termina dándose cuenta de algo. Para que uno sea víctima de un crimen, de alguna manera tiene que ser consciente que fue víctima de un crimen. Lo que es importante dentro del tema de recomendaciones de darle nombre a las cosas es que uno se dé cuenta que fue víctima de algo. A muchísimas personas, perdón, cuando ponía el caso de Guatemala, no saben que fueron víctimas de un crimen y no lo saben porque no lo ven de esa manera. Los papás que participaron en ese tipo de apropiaciones, adopciones ilegales o como se quieran llamar desde el punto de vista de cada quien las ve en Guatemala, tampoco lo saben. Es que había un comercio, y cuando nosotros hicimos nuestro reportaje sobre Guatemala, una cosa que nos llamó la atención eran muchos padres que lloraban y decían, pero yo le salvé la vida a un niño que estaba muriendo de hambre en Guatemala. Yo hice un favor a ese niño. Y el niño muchas veces lo ve de la misma manera, muchas veces no, porque cuando crece se siente robado, igual se siente apropiado, se siente sacado de su casa. Pero cuando uno no tiene claro el concepto de lo que sucedió con uno mismo, es muy difícil saber qué fue lo que pasó. Es en ese sentido que quizás yo decía antes que las recomendaciones son interesantes porque por lo menos hacen pensar qué fue lo que sucedió y qué nombre se le pone a lo que pasó. Cuando uno ve lo que sucedió en Guatemala, fue un poco lo que decía Luis, es lo mismo. Los niños eran sacados del hospital, se los llevaban de la calle, se los quitaban a los padres. Los jueces les quitaban la patria potestad a los padres porque eran violentos. Por ejemplo, un niño que le pegaron y el niño lo enviaban a un hogar infantil y de ahí se iba a Francia, a Bélgica, a Canadá o a Estados Unidos de manera absoluta y totalmente legal desde el punto de vista del Estado, porque pasaba por un orfanato con autorización de jueces, con autorización de psicólogos, con autorización de trabajadores sociales, con participación de abogados, aunque la adopción era privada y no participaban organismos de los países de acogida, siempre pasaban cosas en las que no quedaba muy claro lo sucedido. Ponerle nombre es importante quizá por eso, y allí termino el comentario, ponerle nombre a las cosas es lo que me parece interesante en las recomendaciones, permite que uno se pregunte cuál es mi situación, en qué parte me ubico yo dentro de ese catálogo de violaciones de derechos humanos que para mí antes no significaban necesariamente lo mismo. Muchas veces un niño dice, pero si me robaron, mi mamá es una delincuente, pero mi mamá adoptiva fue un ángel conmigo, yo no quiero que mi mamá sea una delincuente. Eso hace que la persona se sienta que es mejor no decir nada, no hacer nada y no buscar nada. Con eso no tengo que dañar a la persona que me salvó. Pero cuando uno logra entender la magnitud del proceso, comienza a darse cuenta de que cada cosa tiene un comportamiento y que ese comportamiento significa algo y que ese algo significa que hay culpables y que yo tengo derecho a saber, independientemente de lo demás. Entonces creo que por eso es importante ponerle nombre a las cosas y debatir sobre lo sucedido para encontrar qué fue lo que sucedió, comenzando por la persona misma que lo vivió, que se dé cuenta de qué fue lo que le pasó. Gracias, Martín. Bueno, ahora voy a ir dando la palabra en orden a quienes levantaron la mano. Comenzamos con Anaí Dua. Sí, quería simplemente poner un enfoque sobre lo que dijo María Laura y el trabajo increíble y muy importante que se hace desde las asociaciones, las organizaciones de argentinas y argentinos que están en Francia. Y fueron ellas y ellos los que permitieron y un poco dar un espacio de debate sobre estas cuestiones y nada, quería remarcar la importancia del trabajo que estuvieron haciendo y que siguen haciendo a través de sus propias vidas, porque muchas veces son organizaciones que están integradas por exiliadas, exiliados de la dictadura cívico-militar. Entonces, desde sus propias experiencias, poder contar esto y también el trabajo pedagógico que estuvieron haciendo en la sociedad y en los medios. Es cierto que nosotros y nosotras como periodistas tenemos más alcance, alcanzamos a un público más amplio quizás, pero este trabajo de las organizaciones de argentinas y argentinos en Francia y chilenas y chilenos también, porque hay una comunidad importante también, es sumamente importante, sumado a todo el trabajo universitario que se pudo hacer. Y coincido totalmente en la dificultad, y ahí hablo como francesa, infelizmente, en un país como Francia, de
hablar de trabajo de memoria, verdad y justicia. Si bien está muy reconocido el trabajo que hizo Argentina en este sentido, el impacto que tuvo en el mundo el trabajo de memoria, verdad y justicia que hizo Argentina, y está reconocido en Francia esto, es difícil hablar de una ejemplaridad de Argentina en un país donde hay mucho tabú sobre su historia. Es un trabajo que en Francia, en muchos aspectos de su historia, nunca se hizo. Me refiero en particular a la guerra de Argelia y la descolonización, y también en un contexto, y esto no es menor cuando a nosotras nos toca cubrir estos temas, donde por la perspectiva colonial, en Francia se desconoce mucho la historia de Latinoamérica, y esto contrasta mucho con el inmenso conocimiento que tienen argentinas y argentinos sobre la historia europea. Entonces, es aún más difícil a veces cubrir estos temas con precisión y nuevamente, o sea, por esto son tan importantes estas guías. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero un poco tiene que ver en términos de traducción y concepto. A veces me tocó cubrir temas del colectivo LGBT. En Francia, por ejemplo, la palabra travesti no se usa. No se usa y está muy mal visto usarlo. En cambio, en Argentina es un colectivo travesti trans con una identidad reivindicada. Entonces, cuando se trata de hablar, o sea, se cubre uno de estos temas desde Argentina, a veces no podemos ni mencionar el colectivo travesti, porque si no va a generar una bronca en redes sociales, nos van a decir que esta palabra no se usa y tenemos que volver a explicar en redes sociales, o sea, afuera del medio, por qué usamos esta palabra. Porque acá sí es una identidad de un colectivo que lo reivindica. No digo que pase exactamente lo mismo, pero para entender a veces las dificultades que nos encontramos a la hora de traducir y trasladar conceptos. Muchas gracias, Anaís. Ahora entonces vamos a escuchar a Tete Piñero. Quiero agradecer a la Defensoría Eh, del Público. Tete, perdón, está un poquito bajo el volumen, no sé si a todos les pasa. Sí, se escucha bajito. Pero bueno, voy a acercarme entonces. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Mejor, sí, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a la Defensoría y a la Red por Derecho a la Identidad por esta posibilidad de vernos y de conocernos y de intercambiar. Yo soy de la Asamblea Permanente y en este país, con el empate hegemónico, que tenemos un gobierno neoliberal, después entra un gobierno más popular y después vuelve al gobierno neoliberal, nosotros como APDH, durante el gobierno de Macri, logramos hacer este libro, no sé si se ve, a ver, no sé si se ve bien, no sé si alguien lo conoce, Tocar Fondo, 4 años de Cambiemos, bueno, que dejamos asentado todas las barbaridades que hizo el gobierno macrista, que al lado de este parece niño de pecho. Al que lo quiere se lo puedo mandar, se lo podemos mandar por PDF, pero bueno, esto ahora les puede interesar y podemos quizás lograr hacer algo que les venga bien también a ustedes, porque nos damos cuenta que tenemos que dar a conocer al mundo lo que estamos viviendo, porque la ola neoliberal, la ola libertaria recorre el mundo. Y así como antes, durante la dictadura, había un alza de masas, ahora la cosa se cambió y se permiten este tipo de experimentos espantosos como los que estamos sufriendo nosotros. Entonces, lo que les quería contar, estamos tratando de hacer una red, de hacer como tocar fondo, pero para enviar al exterior, para que ustedes conozcan de primera mano lo que está pasando, que también les va a servir para evitar que no vayan los libertarios a sus países.
bueno, nada, tenemos muchos vínculos con ustedes y ustedes nos acogieron cuando tuvimos que salir afuera. Bueno, yo estuve en Ginebra y la verdad que agradezco, pero bueno, yo volví porque prefiero estar en Argentina. Y ahora la verdad que me pongo en duda si hice bien para vivir una cosa semejante como la que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría, si puedo, a través de la Defensoría, tener los contactos con ustedes y si la Defensoría le puede dar el contacto, en principio mío, pero es de la Asamblea Permanente. Les agradezco mucho a todos. Sí, por supuesto, Tete. También estaba Andrea Lince, que comentaba acá por chat que ella está haciendo un documental que se llama El Gen de la Identidad. Bueno, también vamos a hacer ahí los contactos correspondientes. Quienes quieran, queden dudas o comentarios, también los pueden mandar por mail. Hay una consulta del tema del PDF, lo voy a mandar por correo también, y ahora les voy a dejar acá el link para el acceso directo. Y le voy a dar ahora sí la palabra a Héctor, que había levantado la mano. Bueno, yo quería comentar algo, pero antes voy a hacer una cosa bien cortita para TT específicamente. Eh, este domingo la red fue invitada a una mateada organizada acá en Toronto por una organización nueva que lleva el nombre de Asamblea Permanente. Así que me gustaría entrar en contacto con vos porque si esta agrupación se mantiene, quizás sea bueno para ustedes encontrarse con este grupo. Lo que yo quería hablar era de mi experiencia con respecto a aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad, para darle un contexto quizás más dentro de Argentina a cosas que se dijeron, ¿no? En el caso, la experiencia personal mía con los casos que he trabajado acá en Canadá y Estados Unidos, es que los países de destino no tienen en realidad una injerencia. Los apropiadores salen con los chicos con documentación falsa, en todo caso, o falsificada en el tema de que por algún contacto con el registro de nacimientos el documento es verdadero, pero tiene información falsa. En el caso de las personas con dudas sobre su identidad, esa dicotomía entre mis padres de crianza me trataron bien y me siento una víctima denunciándolos, es muy común, es extremadamente común, ¿no? Y cuesta un trabajo entender que la victimización vino a partir en el momento de la adopción ilegal, no en el momento en el cual la persona con duda sobre identidad va, entre comillas, traicionar a sus padres de crianza. Y eso es un proceso que toma mucho tiempo, ¿no? Y que a veces se puede revertir, otras veces lamentablemente se detona el proceso de buscar su identidad cuando los padres de crianza fallecen, ¿no? Por ese sentido de responsabilidad que tienen con una persona que en realidad infringió la ley para adoptarlos y no hizo nada, y ese es otro tema, no hizo nada estos 40 y tantos años para revertir el caso. O sea, uno puede equivocarse, somos todos humanos hace 40 y tantos años, pero es muy difícil justificar esa equivocación durante 40 años y no hacer nada. Ah, y, em, y por eso nosotros en la red Polidentidad, una de las características que hacemos es tomarnos el trabajo de las personas que se acercan a hacer un seguimiento durante tiempos, porque este proceso de sentir o tener el coraje para dar el paso a firmar una presentación espontánea, que es la diferencia con una denuncia. Yo puedo denunciar que una persona se acercó a mí diciéndome que tiene dudas sobre su identidad, pero es una denuncia. En el momento en que la persona no solamente llena la solicitud, pero consciente en que se le tome una prueba de ADN, es cuando se convierte en una presentación espontánea. Y esto a veces toma años. Por eso es importante entender el proceso por el que van, estas nietas y nietos, que no es tan fácil
como un trámite para sacar un documento nacional de identidad. Eso quería agregar, para poner un contexto en Argentina. Gracias, Héctor, por compartir también tu testimonio. Bueno, gracias a todas, a todos por sus aportes, por sus intervenciones. Le voy a pasar la palabra a Miriam para que haga un cierre y bueno, quedamos en contacto por mail y por las vías que tenemos ya de comunicación y a través de la página web. Muchas gracias. Ya iba a empezar a hacer señas para que me reactivaran el audio porque lo tenía bloqueado. Llama muchísimo la atención la coincidencia. Ya recibí en mi oficina a integrantes de la querella española. Ustedes saben que aquí en la Argentina se está desarrollando con muchísimas dificultades una causa espejo a la que se hizo en la justicia española por el principio de la justicia universal para víctimas del franquismo, ¿no? Cuando no se podía juzgar aquí los crímenes de lesa humanidad, se juzgaron algunos de ellos en España y ahora se está haciendo lo mismo, porque a pesar de ser una sociedad democrática hay muchas trabas para llevar a los tribunales a los genocidas de aquella época de la dictadura española. Y se han descubierto miles de casos de apropiación de bebés y de niños y niñas ahí en España. Y una de las dificultades que hay es precisamente vincular estas apropiaciones a la represión reinante, es decir, a que existiera una dictadura y que las distintas organizaciones con vínculos con la dictadura franquista tuvieran la facilidad de arrancar de las familias a estos niños y niñas para darles una mejor vida en familias que no fueran rojas ni que no fueran pobres y todavía miles de estos chicos chicas están siendo buscadas y pocos de ellos identificados. También con la complicidad de ciertos sectores conservadores de la Iglesia Católica sucedió en Irlanda, el fenómeno de las lavanderías Magdalena, donde eran alojadas chicas descarriadas, y está magistralmente contado en una serie que se llama La mujer en la pared, que si no la vieron, se las recomiendo porque, bueno, a mí me sorprendió mucho ver que en países supuestamente centrales esto se replicaba, es decir, existía la idea de que uno podía arrancar, apropiarse de estos chicos como si fueran, ¿no?, peor que mascotas. Creo que este intercambio fue muy enriquecedor para todos y todas. Les agradezco a todas las organizaciones y personas que participaron, que colaboraron en la construcción de estas recomendaciones y que concretamente en esta ocasión colaboraron en la traducción de estas recomendaciones al francés. Mis infinitas gracias a Héctor, que fue el de la propuesta, el de la demanda, el de la iniciativa, de la que rápidamente nos hicimos eco con la asistencia de algunas personas que completaron el trabajo, como Odile. Héctor también las hizo revisar y aportó sugerencias en Canadá. Ahora hay que echarlas a correr. A los y las periodistas que están presentes, les pido que las compartan con colegas que cubran esta temática que desde esta otra situación tan diversa a la de años anteriores se nos ha presentado como desafío aquí en la Argentina. Muchísimas gracias al equipo de la Defensoría que garantizó que la organización y la transmisión de esta actividad resultara impecable. Hasta la próxima.